¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen arrancando la semana y tenemos nuestra cita para opinar. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Raúl Frías, Eduardo Torreblanca Jax y Juan Carlos Zúñiga. Buenas tardes a todos. Buen inicio de semana con muchas notas, lamentablemente, que no son positivas. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, Paco. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Paco. Muy bien. A ver, a mí me gustaría iniciar con este tema. Lo comentaba yo antes de entrar al aire cuando hicimos la presentación de Para Opinar. ¿Qué pasa en Jalisco? Y te lo pregunto directamente a ti, Raúl. Esta situación del número de desaparecidos, no hay semana desde hace ya un buen rato, no hay semana en que no hablemos de una situación de inseguridad y de violencia en el estado, y esto ocurrido el fin de semana pues levanta todavía más el llamado a hacer algo, que lo haga algo la autoridad. Bueno, a ver, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Saludos, Eduardo, Juan Carlos. A ver, sí, hay eventos de alto impacto que desde luego tienen un impacto directamente sobre la población, ¿sí? Y estamos hablando de estos hechos que han ocurrido en los últimos días en Jalisco, como ha ocurrido en Guanajuato, como ha ocurrido en Sonora, como ha ocurrido en Sinaloa. O sea, lamentablemente el tema de la inseguridad, de la violencia, no es exclusivo solamente de unos estados, pero sí hay algunos eventos, como el que ha ocurrido este fin de semana aquí en Jalisco, que son varios, Paco. Yo no diría que es solamente un solo evento. Podríamos empezar por el tema, por ejemplo, de Teocaltiche, ¿sí? Este lugar donde pudimos ver vehículos con blindaje artesanal que se enfrentan grupos armados, y por lo pronto ya hay más de 400 familias desplazadas de Teocaltiche que se han ido por la violencia extrema. Sí, ese es un caso que fue la semana pasada. Luego tenemos una balacera que se dio en la zona del Parián, en el centro de Tlaquepaque, donde también, bueno, como ya pudimos ver y ya luego atando cabos, se van saliendo que esta balacera tuvo que ver precisamente con un ataque de hombres armados, civiles armados, sí, contra agentes de la Fiscalía. Sí, que afortunadamente traían una camioneta blindada, si no, esto hubiera sido seguramente una tragedia. Tenemos también 6 personas que fueron asesinadas en el municipio de Jocotepec cuando estaban en un bar de esos de carretera, ¿sí? Donde estaban departiendo con bebidas, con música. Llegan hombres armados y matan a los 6 allí en el Jocotepec. Jocotepec es un municipio pegado a Chapala, es una zona muy turística los fines de semana de todas las personas que se van a Guadalajara. Y finalmente el caso de esta familia, de estos 3 hermanos que fueron levantados la noche del viernes a las 10 de la noche aproximadamente por 8 hombres armados con fusiles y con logotipos de un cártel conocido a nivel nacional. Se los llevaron. Al día siguiente aparecen sus cadáveres con una manta, con un mensaje, un cartón con un mensaje advirtiendo a la autoridad de que no sigan mandando personas vestidas de civil, autoridades vestidas de civil, ¿sí? Y entonces, bueno, en total tenemos 22 personas fallecidas sábado y domingo, pero dentro de esta tragedia, estos jóvenes, 3 hermanos, donde aparentemente de acuerdo a sus actividades, un estudiante de ingeniería muy destacado, con promedio de 99 en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Un otro hermano que se dedicaba a la música y que de alguna forma, pues o sea, los antecedentes de la familia, Paco, no se ven. Y hoy mismo la la Fiscalía del Estado de Jalisco da a conocer que el evento de Tlaquepaque y el evento de levantón de estos 3 jóvenes tienen en común la hora, sí, que fue el viernes por la noche, y que estos jóvenes eran vecinos de una persona que estaba siendo custodiada por los elementos de la Federal que fueron balaceados en el Parián, allí en la zona de Tlaquepaque. O sea, hay ahí nexos que la misma autoridad no puede todavía determinar qué sucedió. Pero esto
solamente son hechos de este fin de semana, Paco, porque anteriormente hemos tenido casos de familias completas que han sido desaparecidas. Tenemos otros 3 jóvenes desaparecidos de una colonia, la colonia Echeverría, que así se llama esta colonia aquí en Guadalajara. 3 jóvenes también desaparecidos que no se sabe nada hasta el momento. Los otros jóvenes que sí desaparecieron, pero aparecieron misteriosamente. En fin, familia hay incluso, una serie de eventos. La familia incluso que aparece y no piden rescate ni nada. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa en Jalisco? Sé que pasa en otros estados del país, que el país no está en calma, esa es una realidad lamentable, pero ¿qué pasa específicamente en Jalisco, Juan Carlos? Lo que pasa en varias partes del país, lo que está ocurriendo en varias partes de nuestra nación. Y con las mismas siglas pareciera, ¿no? Sí. No es la misma situación, no es una situación distinta en Jalisco que lo que pasa en Sonora, que lo que pasa en otros estados de la República. Es que estamos trabajando o se está trabajando para tratar de solucionar ya después de que desaparecen y de que matan a las personas. Se está trabajando con comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, con una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, haciendo un recuento de las personas que no encuentran, no son ubicados por sus familiares, pero no se está haciendo un trabajo de prevención, no se está haciendo un trabajo de prevenir esta situación de desaparición de personas. Y la noticia de que capos del narcotráfico están recuperando la libertad o que están recuperando su poder, pues eso está complicando más la seguridad en varias zonas del país, y no únicamente la desaparición de personas, sino los civiles que están muriendo. En Ciudad Obregón, Sonora, hace un par de semanas, un ciclista que pasaba equivocadamente o casualmente por un lugar donde había una ejecución recibió una bala perdida y murió. Un deportista conocido en Ciudad Obregón. En San Luis Río Colorado, hace unos días también, a un mecánico lo confundieron con un integrante del crimen organizado y lo ejecutaron en una confusión que cometieron los integrantes del crimen organizado. La semana pasada, en el municipio de Caborca, elementos de la Guardia Nacional confundieron a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia y mataron a un secretario escribiente de una agencia del Ministerio Público e hirieron a un agente del Ministerio Público del Fuero Común del municipio de Caborca, porque había un código rojo y porque el vehículo en el que transitaban se parecía a uno con el que andaban algunos malosos haciendo desmanes días anteriores en esa zona. Es decir, es una problemática nacional que no se le ve salida. No se le ve salida. Y antes de darle la palabra a Eduardo Torreblanca, antes de entrar al aire, platicábamos muy brevemente sobre esto y decía Raúl, esto pasa en todo el país, pero aquí sí los buscamos. A ver, esta parte me preocupa. ¿Cuántas investigaciones, cuántas carpetas de investigación están abiertas y hasta este momento no hay ni un solo resultado? Raúl. Mira, el argumento que da la autoridad, que Jalisco, tan como lo ha informado Alejandro Encinas, como lo ha informado Gobernación, sí reconocen que en Jalisco es donde más se localizan fosas clandestinas, donde más se localizan personas desaparecidas, y el argumento que da la autoridad es porque aquí sí se buscan, porque aquí hay una comisión de la Fiscalía de personas desaparecidas que de alguna forma le da seguimiento. A ver, esta fosa, una fosa clandestina en Juanacatlán, que tienen ya acumulados más de 100 cadáveres que fueron ahí sepultados en forma clandestina por algún grupo criminal. Y entonces, bueno, la autoridad dice, es que aquí en Jalisco sí tenemos más números de desaparecidos y localizamos más personas y más fosas porque aquí sí se están buscando. Entonces parece que es un contrasentido, Paco, esto que de alguna forma somos el primer lugar a nivel nacional en desaparecidos, pero la autoridad dice es que aquí sí estamos buscando y no estamos simulando que buscamos como sucede en otras partes del país. O sea, tiene aristas diferentes, pero lo que es una desgracia es que sigan desapareciendo personas, sigan desapareciendo familias y, como decía Juan Carlos,
no hay un trabajo de prevención. O sea, cuando se levanta ya la alerta Amber, cuando las familiares, por ejemplo, el caso de los muchachos que desaparecieron el viernes, que los levantaron el viernes, sus familiares ya estaban en la noche en redes sociales levantando la alerta, y hay movilizaciones de la sociedad y de los organismos no gubernamentales ya para presionar a la autoridad para que se busque de inmediato a las personas desaparecidas. Lamentablemente, bueno, el testimonio que tenemos de este caso del primo que vive abajo de donde fueron levantados los 3 jóvenes, es que llegaron estos sujetos, se metieron a la casa del primo, lo esposaron, lo torturaron, y en un cierto momento le pusieron un teléfono en la cara y dijeron, no es este, lo dejaron esposado y se subieron por los otros 3 hermanos, sus primos, a la casa dúplex, era una casa dúplex, entraron por ellos, el primo vio cómo se los llevaron, ¿sí? Y ya no supieron nada, ¿sí? Aparentemente podría ser una confusión, se está buscando qué liga tenían el vecino, el custodiado, que era custodiado por los agentes de Tlaquepaque, y ver qué relaciona, o una confusión como esas confusiones que lamentablemente hemos señalado. Como sí, sea. Paco, eso es exactamente lo que, como sea. Estoy de acuerdo contigo. El problema es que sí tenemos una crisis importante y esto genera pues esa sensación de inseguridad en la sociedad. En un rato hay otra manifestación de las familias de desaparecidos. Exactamente, estaremos muy atentos a esto, ¿no? Sí, y lo más terrible es que no queremos admitir el dominio lamentable de los cárteles en algunas entidades, el fantasma de la violencia, de la inseguridad y la falta de estrategia. Eduardo Torreblanca, quisiera conocer tu punto de vista. No es lo tuyo, totalmente de acuerdo, pero sí deberás de tener un punto de vista. No es lo mío, pero tiene mucho que ver con de lo que regularmente hablo. Estamos ahora más preocupados por el escándalo de la transformación política y económica nacional, y en el zapateado, ahora que estamos hablando de Jalisco, en el zapateado que están haciendo sobre la Constitución, y entonces pasamos por alto asuntos que son fundamentales y que mucho nos preocupan como padres de familia, como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, el asunto de la inseguridad no ha cesado en todo el sexenio, incluso lamentablemente, y lo digo con mucha pena, creo que puede tener toda razón un diplomático estadounidense cuando afirma que en el gobierno actual se ha tolerado la presencia del narcotráfico y no se le ha combatido. O sea, no se le ha enfrentado, se les ha dado oportunidad de que se expresen, como lo vienen haciendo desde hace varios años. Entonces, lo triste es que nuestras familias son las que están en riesgo y que no podemos confiar en la autoridad que los pare, los identifique, los aprenda, sino que son parte de lo mismo, de la misma porquería. Y en ese caso yo te digo que este es uno de los elementos fundamentales para que un país pueda levantar inversión, es la seguridad sobre los ciudadanos y la seguridad en el respeto al marco del derecho, que sigue siendo, al igual que la inseguridad, un pendiente gravísimo en nuestro país. La falta de confianza en las autoridades y sobre todo la falta de respeto al marco del derecho. Bueno, esto último que acabas de mencionar nos da pie para tocar otro punto, que también es un enorme pendiente. La falta de confianza en nuestras autoridades en general, no en estas, no en las de esta administración, no, en general a lo largo de ya muchas administraciones, se ha ido pudriendo cada vez más, se ha ido debilitando cada vez más esa confianza del ciudadano, y ahora lo traigo a colación por el tema que hoy está cumpliendo ya 2 semanas de ocurrida la tragedia en la línea 12 del metro, esta famosa línea Bicentenario. Y ahí no hay responsables todavía, tardarán no semanas, no meses, tardarán años en abrir, si es que se abre la caja de Pandora, y en donde se tiene que puntualmente señalar, hay un culpable de obra, de inicio de obra, y hay un culpable de mantenimiento de dicha obra, que pues se quieren lavar las manos, esa es la realidad. Así lo veo yo, Lalo. Sí, es una red de complicidades y de agachones
que prefieren mantener el puesto en lugar de levantar la voz y decir eso está mal puesto y si sigue mal puesto yo me voy. La juegan al de, bueno, pues total, el de arriba lo aceptó, primero que yo me oponga. Y sabemos que hay una serie de decisiones equivocadas que sugieren corrupción escandalosa, como el hecho de que los trenes no fueron los adecuados para los rieles. O sea, ¿a quién diablos se le puede ocurrir que eso se puede hacer, sobre todo en un tramo elevado? O sea, no se puede hacer en ningún lado, ni en un tramo plano, pero no puedes jugar con la seguridad ciudadana. Esto no lo admitiría en ningún otro país bananero y no sé por qué lo aceptamos nosotros. Y la jugamos sabiendo que esto estaba sucediendo en el país. Nunca hubo una ciudadanía fuerte que le dijera a la autoridad, no, porque este tren no va a jalar. Nosotros no tomamos decisiones, esa es una realidad. Nos pueden pasar enfrente las cosas, no tomamos decisiones. Pero ya estuvo bueno, y perdón que lo diga así, pero ya estuvo bueno que los ciudadanos sigamos de agachones, sin decir nada. Las cosas que han pasado en este país quizás no hubieran sucedido si la ciudadanía se hubiera puesto de acuerdo y se hubiera levantado y decir, no señor, este tren no va a correr, porque eso está mal hecho. Y queremos una auditoría y queremos que alguien, un técnico del extranjero venga y nos diga si eso no va a tener ningún riesgo de seguridad a los pasajeros, que somos nosotros. Nadie levantó, ay, corruptos, condenados, son unos asquerosos, quién sabe qué, pero nos levantamos, pero nos subimos al metro. Y pasan las cosas y ahora sí nos damos cuenta y nos indignan la red de complicidades como si hubieran estado ocultas, Paco. Estaba a la vista de todos. Esas decisiones fueron un escándalo periodístico. Claro. A ver, déjenme hacerles un comentario. Nosotros, sobre todo los que transitamos y vivimos en la Ciudad de México, pero también quienes no lo han hecho, cuando construyeron los segundos pisos, cuando el distribuidor vial, vimos aquellas enormes ballenas transportadas, pesadísimas, amplias, ya venían hechas con concreto y se ponían encima de las columnas, así se colocaban. Bueno, esta línea 12 del metro no fue construida así. Y hoy tuve la oportunidad de transitar por lo que es Ermita Ixtapalapa, la salida a Veracruz, a Puebla. Ahí se está construyendo una nueva línea del metro, igual que la línea 12. Me llamó mucho la atención, están hechas de acero, pero además tienen líneas de unión a la mitad entre columna y columna, ahí las unen. Y yo el día que pasó la desgracia en la línea 12 dije, a ver, si se cayó, pues se cae de un lado o se cae del otro, pero no en medio. Esta se partió a la mitad. Yo no soy técnico, no soy ingeniero, no sé de esto, pero ya me suena raro que estés uniendo con soldadura autógena. Soldadura, sí, claro. ¿Sí? Estas vigas, barras de metal y que tengan la misma solidez, la resistencia, la seguridad de lo que van a cargar, porque todavía les van a poner cemento y va a pasar encima un tren que no pesa poquito, vamos. Esa es la duda, Juan Carlos. Sí, hay quienes sí cumplieron con su deber en estos últimos 8 años y es el periodismo, Paco, Eduardo y Raúl. El periodismo documentó exhaustivamente en distintos medios de comunicación a través de investigaciones cómo lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México estaba vaticinado, estaba documentado, estaba investigado, estaba ya dicho, ya estaba inclusive, pues también algunas autoridades lo advirtieron. Desde hace 8 años se ha documentado periodísticamente las anomalías en la construcción del metro. Y hay claros responsables políticos en esto porque no únicamente fueron las denuncias periodísticas, sino también las de los propios funcionarios del entonces jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que le advertían de no comprar trenes que no estaban diseñados para el proyecto original que se planeó en la línea 12 del metro, y luego con Miguel Ángel Mancera, que tuvo que cerrarlo en dos ocasiones el metro para 2 años exactamente para rehabilitar algunas partes que estaban mal hechas. Luego viene el aviso del sismo del 2017, que tampoco se hizo lo necesario. Y luego lo más grave y que se documenta en la revista Nexos
los recortes al presupuesto de mantenimiento al metro de la Ciudad de México en los años 2019 y 2020. Y el hay un dato subejercicio de los en 2020. Sí, en 2020 el 70%, en 2020 el metro tuvo 70% de lo que tuvo en 2013, de lo que se le presupuestó en 2013, y además hubo un subejercicio en el presupuesto del metro, y ahí están las consecuencias. Creo que debe haber responsables políticos al más alto nivel. Sí, claro, aquí, por supuesto. Claro, y aquí cabe, Raúl, y quiero hacer el comentario contigo, aquí viene la otra parte, ¿sí? Se habla de, bueno, son 26 muertos, más de 28 hospitalizados, 12 de ellos muy graves, no hay responsables, se señala a Marcelo Ebrard, se señala a Mancera, a Claudia Sheinbaum, que por cierto, Claudia ya tiene una denuncia penal como responsable por parte del sindicato del sistema de transporte colectivo, y agregado a todo eso, estamos a 3 semanas y cachito de la elección. ¿Cómo le va a pegar todo esto a Morena y a los presidenciables? A ver, creo que sí debería de tener un costo, y creo que va a haber un costo, ¿sí? No sé de qué tamaño, porque el problema de esta tragedia, Paco, como ya se explicó ampliamente, es que los responsables son ellos mismos. Sí, no hay forma de echarle la culpa a los conservadores, no hay forma de echarle la culpa a los de antes, y me refiero a los adversarios del actual gobierno, porque son ellos mismos, primero. Segundo, es inexplicable que a estas alturas todavía no haya sido separada de su responsabilidad, por lo menos para la investigación, y que no tenga un sesgo la directora del metro, que hubiera sido lo correcto haberla separado en lo que se hace la investigación, y si no hay responsabilidad, pues volverla de alguna forma a meter. O sea, eso me parece. Y un tercer punto, además del tema político que tocas, y me parece fundamental, ha sido el desprecio que hay de parte del gobierno y concretamente el presidente López Obrador sobre el tema de las víctimas. Sí, al carajo, lo dice claramente. Desafortunado. ¿Sí? Porque eso no se usa. Desafortunado, pero muestra de alguna forma esto y que lo dijo el mismo presidente al día siguiente del accidente: mi respaldo total a Claudia Sheinbaum. ¿No deberíamos haber escuchado el respaldo y el apoyo total a las familias de los damnificados, de los lesionados, recursos suficientes, hospitalización, medicamentos? No se vio eso. Y ese es exactamente lo extraño en un hombre que presumió y que fue durante tantos años tan pegado a las víctimas de cualquier otra cosa, a las víctimas de la pobreza, a las víctimas de la desigualdad, y ahora vemos un presidente soberbio desde Palacio Nacional que manda al carajo a quien le sugiere que debería ir a visitar a los habitantes de Tláhuac, la manifestación humanitaria de alguna forma. Pero estas sí son sus víctimas. Entonces, sí, claro. Sí, pero claro. Yo creo, como bien lo señaló Juan Carlos y Eduardo, sí, no es un incidente como lo llama la jefa de la Ciudad de México, sí. No podemos minimizar este tema así, de esa forma. ¿Sí? Ni es una tragedia que fue una tragedia que ocurrió por negligencia, por falta de mantenimiento. A ver, vamos a esperar los peritajes, pero no hay una sola seña que nos indique que de alguna forma esté armándose eso. Están dejando pasar, vienen cortinas de humo, viene el intervencionismo, vienen otros muchos temas, ¿sí?, para tratar de desviar la atención cuando faltan menos de 30 días para la jornada electoral. Me parece que sí va a haber algún tipo de castigo electoral, ¿sí? No lo sé de qué tamaño, pero sí percibo que hay una sensación de frustración, y sobre todo a las personas que viajan en metro. Paco, tú no viajas en metro, tampoco Eduardo, normalmente mucha gente no lo hace, pero el metro, como ya se ha dicho, ha estado señalándose continuamente, sí, que está a oscuras, que no hay mantenimiento, los frenos, los accidentes continuos que se han dado en este sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. Me parece que sí va a haber un costo político
que no sé de qué tamaño vaya a ser, pero sí va a tener un impacto. Oye, debiera. Y agregado a esto que estás mencionando, Raúl, el tema es, sí, lamentable para la gente, peligroso, riesgoso para quienes usan el sistema de transporte colectivo metro, pero también hay riesgo para los que no lo usan, ¿eh? Recordemos que de estos 26 muertos, muchos de ellos fueron aplastados por estas obras, ¿sí? Y vamos, estas inundaciones en el metro, yo espero que no tengan repercusiones graves más adelante, pero verdaderamente son albercas lo que hay en el sistema de transporte colectivo y nadie dice nada. Hay ya denuncias de otras líneas del metro con afectaciones, con agrietamientos en las columnas, en las ballenas, y nadie dice nada. Calladitos se ven más bonitos, Juan Carlos. 12 accidentes de 1975 a la fecha están documentados en el metro de la Ciudad de México. 12 accidentes, el más grave, el que ocurrió hace una semana. El aviso que tuvo esta administración fue el incendio que ocurrió hace unos meses, recientemente, también en una estación del metro de la Ciudad de México. Hubo muchos avisos, hubo muchas señales y hubo muchos momentos que pudo la autoridad aprovechar para rehabilitar y para pues diagnosticar exactamente lo que estaba pasando en el metro. Y estamos hablando de que no son pocas personas las que circulan ahí. No. Un dato, por ejemplo, en la línea 12, de enero a septiembre de 2020 fue utilizada por 59.584.874 personas. El metro de la Ciudad de México cada año realiza 1.647 millones de viajes en las 195 estaciones. Es el tamaño de la responsabilidad que tienen las autoridades con respecto a lo que están administrando, a lo que están manejando con el metro de la Ciudad de México. Yo esperaría no únicamente consecuencias políticas aquí en lo inmediato, porque seguramente para las elecciones del 24 se nos va a olvidar y se va a olvidar todo el mundo este tema. Quizá haya consecuencias políticas en lo inmediato en Tláhuac, ahí para Morena y en la Ciudad de México en estas próximas elecciones del 6 de junio, pero yo iría más allá a consecuencias administrativas y penales para quienes fueron responsables de construir y quienes fueron responsables de no darle mantenimiento adecuado y de no darle seguimiento a las señales que el propio metro de la Ciudad de México estaba dando. Y para ello, pues esperemos una investigación realmente profunda, autónoma, con peritajes en donde, como dice Raúl, pues ya no debiera estar la titular del metro ahí. Me sorprendió el viernes pasado que platicaba con el jefe de la estación que pues ni siquiera había sido citado a declarar, ni siquiera le había hablado la directora del metro para preguntarle qué pasó. Solo se limitó a hacer un informe por escrito que quién sabe en qué manos quedó. En fin, en otras partes del mundo ya hasta la renuncia de la propia jefa de gobierno hubiera ocurrido. Así es. O lo hubiera puesto, a lo mejor no hubiera ocurrido, pero ella por decoro, digamos, en el servicio público pone a consideración su renuncia, o sea, se retira hasta que haya una definición de las responsabilidades, incluida por supuesto la directora del metro, que solamente es directora del metro. No sé por qué queremos reclamarle algo más y nada más es directora del metro. Pero bueno, hay una serie de denuncias, tú lo has dicho, Juan Carlos. La actividad periodística señaló esas irregularidades y sobre las irregularidades y sobre un proceso de recompostura que tuvo que ser puesto a funcionar. Está corriendo esa línea con la denuncia y el temor de la ciudadanía y los vecinos, la denuncia de los vecinos de que esas traves, esas construcciones estaban mal y que habían sido dañadas por el sismo. Nadie fue a verificar que estuvieran bien y ahí están las consecuencias. Y bueno, dicen, ojalá tenga un costo, no, debe de tener un costo y el primer costo que debe tener es en las urnas. Por supuesto que sí, ya después vemos quiénes son los responsables y exijamos los ciudadanos, somos los que pagamos los impuestos, somos los que costeamos esas obras, son los que padecemos las consecuencias de esa cadena de complacencias y de corruptelas, ¿no? Bueno, y si no hay renuncia, si no presentan su carta de renuncia sobre la mesa, pues el jefe se las debe de pedir, ¿no? Así lo vería yo. Lo que primero que hace el jefe es apoyar ad libitum, ¿no? Primero que nada, yo mi apoyo total, pues ya para que le sigues, ¿no? Pues ya está, el plato está servido.
Así es, sin duda. Así, la señal fue clara. Claro, por supuesto. A ver, ahora que mencionabas, Raúl, este tema de al carajo, yo tengo muchas acepciones sobre lo que quiso decir el presidente. Sí, este al carajo no fue, según mi óptica, no fue a las víctimas, fue a la insistencia de los medios, ¿sí?, sobre hablar del tema. Y la otra es, oiga, presidente, usted no va a ir a ver a la gente que vive en Tláhuac, a darles tranquilidad, no va a ir a visitar a los enfermos, a los accidentados, y ahí es donde viene al carajo, ¿sí? No soy como los de antes, no doy show, pero es importante, sin duda, dar un mensaje de tranquilidad, de que hay un liderazgo en el país. A ver, y sensibilidad. Sí, y bien lo dices. El tema, o sea, el al carajo que da el presidente no es exactamente a las víctimas, ¿sí? Es hacer lo mismo que hacían los de antes, pero independientemente de que el carajo no fue para las víctimas, sí hay un desprecio para las víctimas. El que al día siguiente los familiares de los lesionados tenían que comprar los medicamentos para las operaciones y las cirugías a las que estaban sometidos. Aquí en Mega Noticias lo denunciamos, ¿sí? Esas son las cosas del desprecio que hay. Sí, me queda claro que el carajo del presidente fue a la insistencia de que él no hacía lo que hacían los de antes. Pero sigo pensando lo mismo, Paco. ¿Sí? Si el presidente no fue tampoco cuando sucedió la tragedia con los quemados en el estado de Hidalgo, ¿sí? De alguna forma él no ha ido a Tabasco, como dice, a la foto, tampoco cuando hubo la inundación de muchos municipios en la zona de Tabasco, que tampoco mencionó que él no iba a tomarse la foto con el agua a las rodillas. ¿Sí? A ver, sí, él trata de ser ese ser diferente, pero me parece que en todo el conjunto de los elementos de esta línea 2 del accidente o de la desgracia que ocurrió, sí hay un desprecio por las víctimas y por la atención a estas personas. Si bien se declara un duelo nacional, pero todas las expresiones que de alguna forma se observaron no nos hablan de esa caridad, de ese humanismo que el presidente durante muchos años mostró como un hombre cercano precisamente a las víctimas. Algo como lo que pasó con el tema de seguridad. Sí, cuando empiezan los foros cuando empezaba la administración, ustedes recordarán, se organizaron estos foros para reunirse con las víctimas hasta que el presidente dijo, ya no voy. ¿Por qué? No, bueno. Porque el reclamo que tenían las familias era de justicia y el presidente llegó con el discurso de un perdón. Y lo que quieren las familias es justicia, no perdón. Así es. Eduardo, ¿querías comentar algo? Mira, a lo mejor no es el carajo a las víctimas o al dolor del mexicano, de la mexicana, pero quizá es el miedo que tiene, el pavor de que se le vaya a armar un escándalo en donde salga mal librado la figura del presidente. Dice, no, yo voy ahí y están enojados, me van a decir hasta lo que me han dicho, pues ya me han dicho en algún avión, ¿no? Mal hecho por esos mexicanos y mexicanas que lo insultaron abiertamente, pero él no va a arriesgarse a que le vaya ahí una turba enardecida, le vaya a faltar el respeto, para decirlo menos. Él no quiere arriesgarse a que el que es el considerado como el gran transformador y que pasará hacia la historia, o así quiere pasar, que la ciudadanía resulta que no lo quiere tanto como él cree. Entonces él nos expone a ese tipo de circunstancias, ¿no? Yo pienso que también va por ahí, tenemos que considerar también que esa es una posible causa por la cual el señor presidente prefiere ni siquiera pararse, ¿no? Usted quiere arriesgar. Claro. Y para cerrar este tema, Juan Carlos, tu opinión sobre esto. Pues estrictamente no le toca al presidente de la República, es la obra el mantenimiento, le toca al jefe de gobierno, a la jefa de gobierno en la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, le tocó a Mancera y le tocó a Ebrard, que pues como canciller salió y dio la cara y dijo, aquí estoy, por si me requieren, por si me necesitan, pero estrictamente no le toca al presidente, es decir, no es una obra que haya
Es todo que el haya grupo. responsabilidad del presidente en el tema de mantenimiento, a menos de que se compruebe de que el gobierno federal le haya recortado el presupuesto a la Ciudad de México y que la Ciudad de México no haya tenido recursos para darle mantenimiento al metro de la Ciudad de México. Indirectamente quizá por ahí pudiera ser la responsabilidad del gobierno federal, pero técnicamente, legalmente no tiene ninguna responsabilidad. Él no es la autoridad, digamos que primeramente la primera autoridad responsable de esa situación, sino es la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Punto y aparte, pues pues estaría de más que el presidente fuera a ver a las víctimas, no como responsable directo de la obra o de las fallas, sino como alguien que se puede solidarizar y por lo que representa, por la fuerza que tiene, ¿no? De acuerdo con lo que dices, voy a cerrar este bloque con lo que generalmente digo. Que alguien ponga orden en la casa, ese orden lo tiene que poner el presidente de la República. Más allá, y coincido contigo, a lo mejor no es responsabilidad de él, porque para eso están los jefes de gobierno. Pero eso no lo exenta. No lo exenta y sobre todo tiene que tener la mano firme, que no le tiemble, es decir, a ver, quiero aquí al responsable de todo esto. Así debe ser. Acompaña a la jefa de gobierno a revisar lo que se está haciendo. Por Simple y supuesto. sencillamente. Es Claro. presencia, es un mensaje de tranquilidad. Claro. ¿Se acuerdan cuando la reina Isabel no quiso ir a una comunidad que le vino una luz de un monte que enterró a unas escuelas con una cantidad importante de niños ingleses fallecidos? Y que no quiso. ¿Cuándo fue? Las cosas cambiaron totalmente. Claro, por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. El tema es económico, financiero, económico principalmente. Se dieron a conocer el tema de la inflación, 6.08% de inflación. Y mi pregunta, Eduardo Torreblanca, ¿ya pasó lo peor? No sé, no estaría seguro en afirmarlo. Aunque la mayor parte de los analistas afirman que la inflación habrá de descender en los siguientes meses, pasando la elección, tendería a amortiguarse un poco. Yo no estoy muy seguro porque hay componentes que no controla el país y que están fuera de nuestro alcance, como es el caso de los combustibles. Estaba yo haciendo cuentas poco antes de entrar al aire y en lo que va del año el petróleo ha incrementado poco más de 28% su precio. Recordemos que empezó el año prácticamente en $51, hoy está en $65. Y eso es uno de los componentes. A ver, reclámales, o sea, a ver, búscate un sucedáneo que sea más barato, pues no, te amuelas, controla, tú tienes que importar el 85% de los combustibles, pues papacito, los compras en lo que esté en el mercado o no los compras, y si no los compras no echas a andar la maquinaria económica en el país, ahí no hay de otra. Pero hay otros componentes que también se están saliendo del control, como es el caso, por ejemplo, del precio del maíz. El precio del maíz ha incrementado en los últimos meses más de 60%, y el gas que necesitas para hacer las tortillas por el estilo, y también va por el frijol, y también va un más ligero sobre el arroz. Es decir, ya estamos viendo componentes inflacionarios propios derivados de un problema de escasez por sequía. Ya no hay elementos suficientes en el mercado y ya van a aumentar el caldo de cultivo para los especuladores. Ahorita es cuando se puede y entonces acaparan lo poco que hay y lo venden a lo que se les pegue su gana. Ahorita hay un problema en la tortilla serio que no se ha podido resolver hasta el momento y que eso va a pegar durísimo a la mesa de los mexicanos. O sea, la tortilla está recibiendo presiones para incrementar su precio por lo menos un 20-25%, por lo menos 20-25%, a menos de que cierre, porque no pueden vender la tortilla a 15 pesos como quiere la autoridad. Ese es un asunto que no se ha atendido con la misma eficiencia. Mira, te voy a dar un dato. Hace un año estábamos con inflación anualizada de 2.15%. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo se vinieron abajo porque todo el mundo se encerró en su casita esperando que no le pegara el bicho. Y entonces, cuando hay una economía que no camina, pues ¿para qué quieres gasolina? No la necesitas. Si no estás de la casa, ¿para qué diablos la necesitas? Entonces bajaron el de precio muy importante. Ya se está regularizando la situación económica mundial y obviamente el precio del combustible está incrementando de manera muy importante y eso le pega. Pero
toma en cuenta que los energéticos tan solo el sector energético pesó un aumento anual de 28%, nada más el componente energético, y el tema pecuario 8.2%. Bueno, es decir, ya hay presiones propias también en inflación, ¿eh? Sí, el tema energético y lo que hablabas hace un momento, el tema de la escasez de agua, déjame decirlo así, pues le pega en muchos sentidos a todo. Es una reacción expansiva. Sí, entonces yo creo que están las pruebas ahí para ver si la autoridad es capaz de operar con eficiencia. Y por ejemplo, pues otros gobiernos ya hubieran hecho lo posible por importar maíz a lo más rápido posible para no tener un problema en la mesa mexicana que se refleje en las elecciones. Ya, porque ellos tienen los ojos puestos en las elecciones y no en otro lado, ¿eh? Entonces, pues por lo menos para tratar de salvar esa prueba, te traes maíz de donde sea. Papacito, te me lo traes así, porque no quiero que en la familia mexicana falte la tortilla o esté muy cara y me lo vayan a echar en cara a las amas de casa. Pero no han actuado así, ¿eh? Han menospreciado a los industriales de las tortillas. Ha habido reuniones y le dicen, señores, les ofrecemos un crédito. ¿Para qué? Para que compres una tonelada de maíz que antes estaba en 4,800 pesos y hoy está en 7,200. ¿Para eso quieres el crédito? Pues el problema no es el crédito, el problema es el precio final que vas a vender el producto. Ese es un problema que tiene su propio carril. ¿Cómo ves este tema de la inflación, Raúl? A ver, Eduardo es el experto, pero digo, lo que es evidente es lo que está comentando Eduardo, es evidente. Sí, o sea, el salario, la semana, la quincena, como cada quien lo quiera manejar, pues evidentemente no alcanza para todos los productos que normalmente y esa es la forma en cómo mide la familia la inflación. A lo mejor el Banco de México está diciendo que es de el 6.08, de acuerdo a lo que sucedió, a una anualizada de 5.59, que ya es alta, pero desde el discurso gubernamental se sigue hablando de que las cosas bien porque está tomando otros parámetros. El parámetro, por ejemplo, que yo nunca lo he entendido por qué lo presume, que es el tema de las remesas, que llegamos a niveles extraordinarios de remesas de más de 40,000 millones de dólares que llegan, y el presidente lo presume como logro de gobierno, cuando es evidente que esto debería ser una vergüenza, porque las familias en México requieren de que sus familiares que tenemos en Estados Unidos nos manden esos recursos, ese impacto que ha tenido el combatir, digamos, la crisis económica en Estados Unidos, y que el gobierno de Biden ha inyectado pues millones de dólares para las familias, para pagar renta, para pagar, si tienes hijo te llega un cheque, si tienes hijos en la escuela te llega otro cheque, en fin, la verdad es que eso es lo que están apostando algunos países, y eso a México pues nos salpica desde luego. Y el otro factor que pone el presidente para decir que vamos bien es el mercado cambiario, que no sé cuánto de alguna forma tú puedes controlarlo y cuánto es, digamos, pues el factor de oferta y demanda respecto a la divisa norteamericana, y seguramente Eduardo nos puede ampliar. Lo que es un hecho es que yo veo que cada día hay más presión en la economía de las familias y la misma economía del gobierno, con este plan de austeridad brutal que se ha aplicado, con este seguimiento por parte de la Secretaría de Hacienda para los causantes, ¿sí? A mí me llega cada mes mi recordatorio de que pague mis impuestos en tiempo y en forma. Antes llegaban eventualmente, bueno, ahora hay una supervisión directamente del SAT para que precisamente todos los causantes estemos en tiempo y en forma con nuestros pagos de impuestos. Y esto, desde luego, en algún momento quiere decir que hay una presión. ¿Hasta dónde va a aguantar? Y termino solamente con un comentario adicional. Sí, todo mundo espera que luego de las elecciones vaya a haber una reforma fiscal, ¿sí? Cuidado, hay que ver lo que está pasando en Colombia. Lo que pasó en Colombia con una idea de hacer una reforma fiscal que impactó con IVA a muchos de los productos que no tenían por la falta de recursos para mantener pues los programas sociales
y todo lo que te necesita. En fin, simplemente son focos naranjas que de alguna forma observo con este tema de la cuestión económica. Fíjate, hablaste hace un momento del tema de la austeridad, tan llevada y traída a la austeridad republicana, pero, y esto es pregunta para Juan Carlos y para Eduardo, habría que revisar el gasto del gobierno federal, porque ahí es donde hace falta y por eso se ciñe tanto esto que tú mencionabas, Raúl, de que la gente no deje de pagar sus impuestos porque si no, no hay dinero. ¿Y el gasto cómo va? Inicio con Juan Carlos, si te parece, Eduardo. Sí, claro. Híjole, para entender esos temas económicos se necesita un doctorado en física, otro en química y otro en ciencias ocultas. Prácticamente apenas Torreblanca nos puede explicar e iluminar. Yo lo que hice, me puse a leer analistas económicos de distintos portales y de distintos periódicos, y con respecto a la inflación hablan de que es un asunto temporal, que al cierre de este año la inflación será del 5%, que lo que está ocurriendo es que hay una escasez de materias primas, como nos dijo Eduardo, por asuntos climáticos, pero también por asuntos de la pandemia. Por ejemplo, la industria automotriz aquí en el norte del país está paralizada porque no hay chips. No hay chips, no hay semiconductores, hay escasez de chips, entonces eso tiene parada la industria. Y entonces hay así como factores distintos como consecuencia de la pandemia de otras naciones que están pegándole a la economía mexicana en términos de la inflación, y los analistas coinciden que esto va a ser temporal, que se va a llegar a este pico que se llegó a este pico del 6%, pero que conforme pasen los meses se irá la situación acomodando, se irá la situación ajustando. Ahora, en cuanto a la política de austeridad, bueno, se decía el año pasado que cuando la economía, dicen, yo recuerdo las clases de economía básica que me dieron en la universidad, que cuando la economía, cuando había una contracción económica, el gobierno tendría que gastar y gastar y gastar para incentivar los empleos y que se mueva la economía y hacer obra que pudiera generar mayor circulación de recursos. El gobierno no lo hizo el año pasado. Yo no sé si ya ahora en este tiempo esté en un momento de gastar y de gastar, aunque lo está haciendo en el sureste mexicano, ¿no? Aunque lo está haciendo en los estados con mayor pobreza en el país, pero no en todo el país. Así que yo me quedaría con el consenso de los analistas que aseveran que esto es temporal y que irá esto acomodándose poco a poco hasta que pues volvamos a tener los precios más accesibles. En el norte del país, por ejemplo, un cilindro de 45 kilos de gas está costando ahorita 1,200 pesos, 1,300 pesos el cilindro de 45, cuando hace 2 años, 3 años costaba 800, cuando hace 6 años costaba 600. Y cuando hace mucho tiempo costaba 45 pesos. Por eso es el de 45. A ver, Eduardo, ilústranos. Ya ve que con los 45, pues yo sé que ya te vacunaste. Oye, déjame preguntarte una cosa. Mira, lo cierto es que son factores con los que, insisto, México no tiene ninguna posibilidad de influir. Porque, por ejemplo, es un asunto que no mencioné. China pasó de importar 7 millones de toneladas de maíz a 28. Entonces, cuando la segunda economía en el mundo requiere esa cantidad de toneladas y las paga por adelantado, pues el resto, alguien se va a quedar sin tortillas, sin maíz o sin masa, evidentemente, ¿no? O sea, también hay esos elementos, tú no puedes controlarlos. Ahora viene la niña, a ver cómo viene la niña. Cómo chilla la niña y cómo nos va a afectar a todo el mundo, a ver cómo vamos a rellenar las presas en el país. Yo quisiera decir eso. Ahora, la verdad es que nos ha salido muy bueno el presidente. El presidente Biden ha podido derramar recursos fiscales de los que se ha beneficiado el país de manera muy importante, y seguramente será, y lo digo sin el ánimo de ofender a nuestro presidente, será el presidente que más mexicanos haya vacunado al momento, incluidos los turistas que se van a Estados Unidos a vacunar, porque aquí no saben para cuándo les va a llegar a sus adolescentes o a sus jóvenes, ¿no? Entonces, estos asuntos también pegan. Y por eso ojalá me equivocara, yo no estaría seguro de que este asunto se va a controlar en la segunda mitad del año. A lo mejor se complica, porque hay factores. Recuerden que hace un año nosotros pensamos que la pandemia era un asunto de encerrarnos 45 días y se acababa, ¿no? Y acabó siendo más de un año. Entonces, a veces los analistas también se equivocan.
Tocaste el tema rápidamente, nos quedan 2 minutitos muy breves, pero importantes. Su opinión sobre la reunión virtual entre el presidente López Obrador y Kamala Harris. Inicio contigo, Eduardo. Mira, siempre será complicada esa relación. Ojalá no la compliquemos más de la cuenta, porque hay bastantes elementos en donde Estados Unidos nos puede sacar la tarjeta amarilla en este partido, ¿eh? Más nos vale llevarnos bien con ellos y pensar que hay una relación trilateral que tenemos que hacer coincidente en políticas, porque si nosotros queremos ir por un lado que no hemos comprometido en el pasado, nos va a doler mucho la cabeza. Caray. Juan Carlos. López Obrador le dijo a Kamala Harris, estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguiremos siendo la patrulla fronteriza, la extensión de la patrulla fronteriza en territorio nacional, la que nos impuso Donald Trump y que no va a cambiar con Joe Biden y que no creo que en este sexenio vaya a haber una solución contundente para mejorar la economía de Centroamérica. Creo que a diferencia de otras administraciones, priistas, panistas, esta administración supuestamente de izquierda, pues tiene prácticas más de la derecha en temas migratorios que un gobierno que se esperaría de izquierda, que dejaría, pues, tendría un trato más humano para los migrantes. No, somos la patrulla fronteriza de Joe Biden antes de Donald Trump. Pero además, una reunión en la que cada quien traía su tema, ¿no, Raúl? Sí, a ver, de lo que se ha publicado, porque hay que recordar que la mayor parte de la reunión fue privada. Lo que se ha publicado tanto en México como en Estados Unidos es eso, lo que tú estás comentando, el presidente proponiendo el tema de Sembrando Vida sí, como una alternativa para lograr activar la economía de los países centroamericanos y de esta forma evitar la migración, pero eso no cambia la postura, que bien ya se tocó, de que México estará conteniendo la migración especialmente centroamericana. Entonces, sí, me parece que de lo que se ha publicado, sí, me parece que sí, pareciera como que cada quien tiene su discurso. Coincido con Eduardo en que esta relación entre México y Estados Unidos es una relación muy compleja, con muchas aristas, que tiene que ver una cosa con otra, y bueno, pues ya veremos. Ese día precisamente el presidente mandaba la nota diplomática de intervencionismo por el financiamiento de de Mexicanos contra la corrupción, de un organismo de Estados Unidos a Mexicanos contra la corrupción. Y esto, de alguna forma, bueno, el presidente lo plantea como un intervencionismo que se está apoyando a quienes pretenden dar un golpe a México. Entonces, es un buen tema para haberlo comentado, pero yo hasta ahí lo dejaría. Paco. No, y hay tema, 8 de junio, 2 días después del proceso electoral, estará Kamala Harris en México. Vamos a ver cómo va esa relación. Estuvo en Guatemala, si no mal recuerdo, y la situación no fue muy tersa. Vamos a ver qué pasa con México. En fin, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más para opinar. Bueno, pues ahí tiene usted el ingenio de los mexicanos para ver, lamentablemente, nuestro acontecer. Raúl, Eduardo, Juan Carlos, muchas gracias, como siempre. Gracias, un placer. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias por opinar. Y bueno, gracias a usted por permitirnos llegar con nuestro análisis, nuestra opinión, y usted se quede y tome la mejor decisión.